Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar en esta ocasión algunos ejemplos relacionados con el cálculo del modelo cinético, al cual de alguna manera se ajustan o adaptan algunos datos experimentales. Como bien lo mencionamos, en este caso vamos a trabajar reacciones fluido-partícula, en donde el fluido es un líquido. En otras palabras, vamos a tratar datos experimentales de lixiviación, es decir, procesos de oxidación en medio acuoso. Y vamos a partir del hecho de que se trata de una partícula con geometría esférica, en donde pueden ocurrir tres casos diferentes o pueden ocurrir tres etapas bien definidas que ya lo revisamos, ¿no? Primero, pues la difusión a través de la película de líquido, ¿de acuerdo? Difusión a través de la capa de producto ceniza y reacción química. Por supuesto, aquí consideramos que el radio de la esfera no cambia. Lo que en su momento puede dar lugar es que se vaya formando un núcleo decreciente o algo que va encogiendo, que no reacciona y da lugar a una capa de ceniza. ¿De acuerdo? Puede haber otros modelos, ¿sí? Otros modelos en donde la capa de ceniza se forma y la partícula también se va disminuyendo de tamaño. Y solamente cuando controla la reacción química, como podrás notar, los modelos son idénticos. Cuando la partícula disminuye su tamaño, puede formar capa de ceniza probablemente, pero esa capa de ceniza es muy, muy pequeña que en algunos casos la desprecian. Por lo tanto, no se considera en cuenta. Y lo único que hay es difusión externa, es decir, a la película de líquido y la reacción química, y serían estas ecuaciones las que aplicaríamos. ¿De acuerdo? Por el momento nos quedamos con las ecuaciones 13, bueno, 11, 10, 11, 12 y 13, que serían las ecuaciones a trabajar. Pues bienvenidos. El primer ejemplo nos dice que actualmente la mayoría de todo el cobre que se produce en el mundo se obtiene a través de un proceso denominado fundición, el cual es un proceso de alto consumo energético, dependiendo además del contenido de cobre en el mineral que se alimenta en el proceso en forma de concentrado. Pese a estas desventajas, es el único proceso disponible a la fecha para el tratamiento de minerales como la calcopirita, un mineral muy difícil de procesar, pero resulta ser la mayor fuente natural de cobre en el mundo, ¿no? No obstante, el proceso de fundición tiene el inconveniente adicional de que la alimentación presenta contenido de metales como arsénico, antimonio y bismuto, lo que representa un riesgo ambiental, y también se penaliza en algunos casos debido a que sus elementos, bueno, debido a que son volátiles, ¿no? A alta temperatura. Y bueno, aquí nos comentan que los siguientes datos experimentales de lixiviación se llevaron a cabo en un proceso probablemente en una, ¿cómo se llama? Procesos de oxidación a alta temperatura que comúnmente se llevan a cabo en pues sí, en un sistema cerrado a alta presión. Se les conoce a veces ollas de presión, se les llama en algunos casos. En otros le llaman, creo en el área de los alimentos, ya no recuerdo el nombre. Pero bueno, se trata de que son recipientes que están a alta presión y temperatura. Si lo recuerdo, más adelante les comento. Y nos dice que tomaron partículas con una granulometría de aproximadamente 75 micrómetros y que la solución fue ácido sulfúrico pH 2 a 90 grados. ¿De acuerdo? Y bueno, nos dan el proceso global que se obtiene a estas condiciones, pues la calcopirita reacciona con el oxígeno disuelto en medio ácido sulfúrico generalmente, nos forma cobre, nos forma hierro, nos forma azufre elemental y agua. Aquí están los datos, nos dan la fracción reaccionada, es decir, el valor de alfa o XB, como tú le quieras llamar. Y nos dicen, asumiendo que el sulfuro se oxida a azufre elemental, casi como lo vemos acá,
Bajo estas condiciones determine la etapa controlante en el proceso. Bueno, cuando tú lees se oxida azufre elemental, quiere decir que se está formando un sólido, entonces puede haber varias opciones. Que el sólido totalmente se desprenda del sólido donde está produciéndose y se vaya al líquido, ¿no? O que el sólido quede adentro. Por eso entonces tenemos que ver los tres casos de los modelos. Luego nos dice calcular el tiempo necesario para oxidar totalmente una partícula de diámetro de 35 micras, es decir, el tiempo necesario para convertir el 100% de una partícula tal cual se llevó a cabo este experimento. Luego nos pregunta, calcula el tiempo necesario para oxidar totalmente una partícula. Ahora la partícula es de 15 micras. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que la partícula es más pequeña, por lo tanto el tiempo de lixiviación tiene que ser menor, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues tenemos los tres modelos, aquí los puedes ver, control por difusión externa, difusión de reacción química y difusión interna, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo, el número de experimentos, son 6 experimentos que hicieron, y bueno, este es el porcentaje de cobre, lo convertimos a fracción, sería 0.51, 0.27, 0.81, es como si yo dividiera entre de 100 uno entre de 100 también es como multiplicar por uno entre de 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo divido entre de 100, 27 entre de 100 me queda punto 27. Pero puedo multiplicar 27 por punto 0,1 y me sigue dando punto 27. Entonces, cuidadosamente vamos a graficar el tiempo con la composición XB, que es en este modelo. Este modelo dice XB. Ahora el otro es tiempo contra lo que me da esta expresión, este otro modelo. Y en otro X contra lo que me da este otro modelo. Entonces aquí puedes ver la fórmula, este pasó directamente, pero aquí se ve 1 menos X a la 1/3 y aquí es 1 menos 3X por 1 menos X a la 3 medio, 2/3. Y bueno, la idea es calcular estos datos. Tú lo único que tienes es X. ¿Sí? Y ya de aquí puedes calcular esta parte 1 menos XB. ¿De acuerdo? Entonces la primera etapa es hacer estos cálculos. Si lo vas a hacer en Excel, qué bien, si no en tu calculadora. Una tabla de X, una tabla de 1 menos X a la 1/3 y una tabla de 1 menos 3 por 1 menos X a la 2/3 más 2 por 1 menos X. Entonces lo primero es llenar los datos. Y bueno, ya una vez que calculamos cada valor, X para cada valor, pues graficamos. Aquí sería X contra XB. Se llama difusión externa ese modelo. O esta expresión 1 menos X a la 1/3 entre X, esto se llama control por reacción. Y esto es 1 menos 3 por 1 menos X a la 2/3 más 2 por 1 menos X contra el tiempo, nos dice difusión interna. Entonces lo que tú tienes que analizar es todas tienen una R cuadrada o coeficiente de Pearson, que ese valor tendría que ser lo más cercano a 1. Para nosotros decir entonces que estadísticamente el menor o sí, la mayor de R cuadrada o R cuadrada debe tender a 1 para decir que efectivamente se ajustan estadísticamente los datos de mejor manera a ese modelo. Si partimos de ese supuesto modelo matemático y de ese valor de R cuadrada, indudablemente el control por reacción es lo que controla este proceso. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto es matemático, todo este proceso es matemático, o sea, el análisis, pero no, nunca debería darse por hecho de que es lo más adecuado, porque tú puedes estudiar el residuo sólido, ¿no? Y si en el residuo sólido que tienes encuentras que hay partículas rodeadas de azufre, entonces tendría que haber un modelo de control por difusión interna. O por el otro lado, tal vez no agitaste de manera adecuada y a pesar de que sí se le exhibía un metal de interés, pues resulta que no estamos en las mejores condiciones y por lo tanto tendríamos que tener un modelo de difusión externa, es decir, si no se agita, la película de líquido hace presencia importante.
Bueno, para este caso, pues seleccionamos control por reacción química. No obstante, te vuelvo a insistir, va a depender de qué más análisis o qué más elementos o pruebas tenemos para validar esta situación. Y bueno, ahora nos dice calcular el tiempo para oxidar totalmente las partículas con ese tamaño. Bueno, este es el modelo que mejor nos dio, es decir, en Y estuvo esto, en X estuvo el tiempo y esta es la pendiente. Si vemos la pendiente nos dio 0.0021. Sí, creo no se puede regresar la diapositiva anterior, pero bueno, esa era la pendiente. Entonces el tiempo para lograr una conversión total es el inverso, porque esta pendiente tiene unidades de tiempo a la -1. Entonces el tiempo es 1 entre dm. Entonces sería 476 minutos o aproximadamente 7.9 horas sería el tiempo necesario para nosotros disolver por completo una partícula con esas características. Para el siguiente inciso, pues es necesario calcular un nuevo valor de pendiente porque nos dicen, o nos preguntan, mejor dicho, bueno, el proceso es el mismo, el mineral es el mismo, pero ¿qué pasa? El tamaño de la partícula es más fino. ¿Cuánto tiempo voy a demorar para lixiviar de manera completa la calcopirita? Bueno, el mineral, pues bueno, aquí resulta que del trabajo anterior, nosotros ya tenemos KRBCAB, densidad de B. A pesar de que no tenemos el número, pues sí aparecen aquí. Entonces, ¿cuál sería ese valor? Pues despejamos BSAB entre RB y quedaría la pendiente por R. En el caso anterior, la pendiente nos dio 0.0021 y el radio es 75 entre D2, o sea, son 75 de diámetro. Entonces el radio es la mitad por 10 a la -2. ¿Qué quiere decir? Que KRBSAB, densidad de B, aunque no nos lo den, sabemos que debería tener este número. Entonces nosotros ahora para calcular un nuevo valor de pendiente, pues podemos despejar de esta expresión la pendiente, ¿no? Y la pendiente sería KRBCAB entre densidad de B entre DR. Esto ya lo conocemos, estos datos ya nos lo dieron, ya no va a cambiar, pero el radio ahora es diferente, entonces nos dice que da 0.00105 minutos, lo cual lo hacemos al inverso y nos queda 95 minutos o 1.58 horas. ¿Qué quiere decir? Pues es lógico, entre más fina es la partícula, más rápido es la lixiviación. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello terminamos este ejemplo. Espero te haya gustado. Tienes que tener bien en claro el manejo y uso del Excel para encontrar las intercepciones, para encontrar la pendiente de cada sistema según sea el caso, o el uso de calculadora. Por ejemplo, puedes utilizar la calculadora FX991ES Plus, en donde puedes hacer regresiones lineales o aplicar tus conocimientos de geometría analítica para encontrar la pendiente y ordenada al origen de una recta dada a varios puntos. Y con ello ya podrás tener las herramientas para en su momento descartar tal vez una resistencia externa o probablemente mejorar un proceso. De acuerdo, espero te haya gustado este video. Nos vemos. Saludos.